Bien, vamos a conocer cómo se alcanza la transformación digital a través de nuestra plataforma. También es importante hacer un repaso sobre cómo se puede llevar a cabo la transformación digital en nuestras organizaciones, sea para sistema de gestión, sea para modelo de excelencia, porque como bien les contábamos al inicio, la plataforma ESG Suite aborda temas de ISO, de buen gobierno corporativo, aspectos de cumplimiento normativo regulatorio en materia de seguridad, salud y medio ambiente, pero es parte de un camino. Todas las organizaciones inicialmente hemos ido trabajando de repente a través de carpetas compartidas, en Excel, en herramientas ofimáticas. Luego, poco a poco hemos ido migrando a otro tipo de soluciones, porque finalmente lo que buscamos es ser más prácticos, más ágiles, poder tener de manera práctica el procesamiento de la información. Muchas veces, ya sea que sea un reto o simplemente se nos dificulta el poder tener consolidada la data para la toma de decisiones, y es a todos estos aspectos a donde apunta la plataforma. Entonces vamos a hacer un repaso, una visión general de lo que es nuestra solución, y de esa manera lo denominábamos una caja de herramientas, ¿no? Donde tenemos diversas soluciones de gestión que van a responder a los objetivos de cada organización. Pues bien, la idea es que cada colaborador ingrese a la plataforma. Este ingreso a la plataforma es a través de un usuario nombrado y va de la mano con el cargo, con el rol que desempeña en la organización. De esta manera, también lo que buscamos es que sea una herramienta colaborativa, donde a partir del ingreso pueda encontrarme con una vista de inicio, donde disponga de repente de un mapa de navegación que me oriente a cuáles son los requisitos de la norma o mi modelo de excelencia o un mapa de procesos. De esta manera, ya por default, el usuario con el cual me he logueado tiene permisos dependiendo para planificar, para ejecutar, para consultar, y para todos estos aspectos nos deja una trazabilidad. Ya sea pensando en nosotros como los administradores y que queremos que la plataforma directamente le vaya notificando actividades o una actualización de repente de algún documento, pero también que nos sirva como parámetro para que ellos puedan interactuar con los procesos que tenemos automatizados, pero de manera organizada, ¿no? Que siempre en base a perfiles de usuario. Pensando un poco en los sistemas de gestión, vamos a iniciar desde el mapa de procesos. Podremos ingresar a través de un mapa de procesos. En este caso aparecerá la imagen del mapa, poder navegar sobre cada macro subproceso y encontrar, por ejemplo, la información relacionada, los documentos, la fecha de caracterización, con qué indicadores se le mide el proceso. Usualmente, tener la información vinculada, relacionada, es un reto, es complejo, pero a través de una herramienta que su naturaleza, su objetivo, tenga esa finalidad, se hace más sencillo. Lo que va sucediendo en otras aplicaciones se va a ver reflejado en el proceso. De esta manera podemos ver cuáles son los indicadores, cuál es el valor de cumplimiento. Si quisiéramos ver la matriz de riesgos en proceso para este proceso que estamos consultando, ya nos aparece la estructura de la matriz con los riesgos que estuvimos evaluando, su plan de tratamiento cuando corresponda, poder consultarlo. Entonces es interesante, ya sea que tenemos una norma certificada o la estamos implementando, que ya tengamos una navegación 360 sobre los principales aspectos de los sistemas de gestión. De igual manera, pensando en ello, usualmente la documentación que necesitamos que se apruebe, que pase por diversos interlocutores, vamos a ver acá un ejemplo de ello, confirma, para ir viendo algunos aspectos de innovación. Vamos a ingresar un ejemplo dentro del gestor documental acerca de un documento que ha pasado por un circuito de aprobación, ¿no? Aquí vemos hacia el lado izquierdo las etapas y hacia el lado derecho los participantes. En cada una de ellas, quién fue el elaborador, el revisor, el aprobador y finalmente sus vistos buenos, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener una trazabilidad. Quiénes fueron los participantes en cada una de las etapas del proceso, en qué fecha le dieron su visto bueno, toda la retroalimentación, y cuando queremos ver el documento, le daremos clic en la vista. Usualmente, siempre se nos puede ser un poco más complejo el hecho de que los usuarios siempre accedan a la información vigente. En este caso, ya en base a los permisos,
los usuarios que tengan los permisos correspondientes accederán al documento vigente y nos dejará una trazabilidad sobre la acción que han realizado. En este caso estoy consultando un documento y en las últimas hojas del documento estarán las firmas de las personas que justamente participaron, ¿no? Vamos a ir a las últimas. Entonces aquí está. Yo cuando firmo, ya sea un documento o cuando firmo un registro, esto pensándolo en las personas de seguridad y salud en el trabajo, un incidente, un acto y condición, voy a poder dibujar mi rúbrica, ya sea cuando firmo, por ejemplo, una capacitación o la entrega de un EPP, y ahí va a quedar incrustado el nombre del colaborador, su documento de identidad, en qué fecha y hora lo hizo, un código único de la firma y el esbozo de rúbrica. Entonces ya nos queda esa trazabilidad al momento de poder ejecutar este tipo de actividades, ¿no? Que se nos han delegado. Entonces desde aquí podemos tener la trazabilidad para cualquier actividad que tengamos dentro de la plataforma. Siempre las notificaciones cuando tengamos una actividad nos llegarán bajo una plantilla de correo personalizable indicando cuál es la tarea, hasta qué fecha tenemos. Con un simple clic nos llevará a la actividad y de esta manera daremos continuidad a este ciclo de aprobación del documento. Entonces, ya conocemos que hay un gestor documental que nos permite estructurar las carpetas, que nos aparece una lista maestra de documentos, que se va a vincular al mapa de procesos, y esto que es parte de nuestro día a día de los sistemas de gestión, ¿no? Que a partir de ello podemos ir explotando otro tipo de herramientas con la plataforma, caso la mejora continua, que lo vamos a ver desde algunos ejemplos sobre todo para, dado que estamos conociendo más acerca de la plataforma, podamos conocer que no necesariamente el sistema va a funcionar de una única manera, sino tiene opciones que se van a adaptar a la necesidad de cada organización. Por aquí voy a ingresar a un entorno demo para que veamos un paralelo para un proceso denominado mejora continua, donde tenemos una vista principal, donde definimos en base a una codificación en qué fase se encuentra actualmente, qué nivel de prioridad tiene esta no conformidad o registro de mejora continua, cuándo fue realizada, para qué proceso, qué sistema de gestión, entre otros, ¿no? Cuando le damos un clic, allí nos llevará al registro correspondiente. Ese registro por detrás estará configurado en un flujograma. Este flujograma representará cuál es la lógica o qué camino debe seguir, siempre respetando la terminología de cada organización. El registro, la revisión, el análisis de causas, planes de acción, verificación de la eficacia y cierre, ¿no? Entonces, esta es la manera como mi organización trabaja. Puede ser el caso que de repente las etapas de análisis de causa y plan de acción estén unificadas, que sea un único responsable quien se encargue de realizar el análisis y también de establecer el plan de acción que se va a desarrollar. Aquí justamente dejaremos definido quiénes van a ser los colaboradores que tendrán las actividades, algunas de repente tienen una periodicidad, qué espacios de tiempo y todas las comunicaciones que van a ir recibiendo por correo electrónico. Este mismo escenario lo podríamos ver en este otro ejemplo que vamos a ingresar para ver la mejora continua bajo otra configuración, pero también añadiendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo tenemos dentro de la plataforma para diversas aplicaciones. Por ejemplo, si pensamos en temas de quejas y reclamos, en actos y condiciones subestándar, en identificación de riesgos, en incidentes o accidentes, en hallazgos de auditoría, en mejora continua, producto o servicio no conforme, en todos estos módulos, por ejemplo, podríamos aplicarlo. ¿De qué manera? Estamos aquí en la aplicación de mejora continua, tenemos la vista principal configurada según nuestra necesidad. Vamos a ingresar a un registro, vamos a seleccionar uno de este año con código 2024 y aquí hay una serie de no conformidades detectadas, ¿no? Vamos a ingresar a esta de aquí y ahí observaremos que hacia el lado izquierdo hay una serie de etapas que ya han sido transitadas, las que se pintan de color verde. La fase 1, registro del hallazgo con la información, todo el contexto de la no conformidad se detalla ahí con los adjuntos. Otra de las ventajas de la inteligencia artificial pensado en temas de seguridad y salud en el trabajo es que no solamente toma el contexto de la información descrita,
sino también permite analizar imágenes. Entonces, si yo subo, por ejemplo, la imagen de un acto y condición subestándar, eh, la IA nos va a permitir analizar también el contenido visual que estamos adjuntando, ¿no? Y nos va a poder también hacer precisiones adicionales. Eso es lo interesante. Entonces, en la segunda etapa, un colaborador se encarga de hacer la revisión de esta no conformidad. Y en la tercera corresponde el análisis de causas. Aquí vamos a hacer un clic en la opción de editar, vamos a utilizar el botón de análisis con IA y lo que nosotros trabajamos durante la implementación es adecuar la metodología que utiliza el cliente, ¿no? Seguramente los que se encuentren en el ámbito de energía, minería, para el análisis de accidentes e incidentes, se les es más familiar la metodología ICAM. Las personas que trabajan temas de gestión de la calidad, sistemas de gestión, ISO, trabajar con Ishikawa, 5 porqués, lluvia de ideas, entre otros, sea más familiar. En este caso, se ha configurado el análisis bajo el método de las 5 M's. Cada una de ellas ha sido desarrollada y analizada por la inteligencia artificial. Lo interesante como parte de la inteligencia artificial es que no solamente se queda con el conocimiento inicial, sino que también a medida que uno la va utilizando, va teniendo un aprendizaje. De esta manera, cada vez que nos haga un análisis posterior de una no conformidad, todo ese autoconocimiento se va a ver reflejado en un análisis más fino. Y eso es lo interesante. Aquí ya no solamente va aplicando los 5 porqués, una respuesta a cada uno de los interrogantes, y luego establece las acciones correctivas, ¿no?, que podemos implementar. Cada una de ellas y sus respectivas propuestas, así como qué controles podríamos implementar. Finalmente, lo que buscamos con ello es que sea una ayuda. Seguramente a cada uno de ustedes hacer este tipo de análisis les puede tomar un día de trabajo, un poco más, entre las idas y vueltas, pero a través de la IA podemos simplificar estos tiempos y que sea una pauta, porque este análisis con estas propuestas de acciones uno las puede editar, ¿no?, dentro de la plataforma y ir afinando detalles que ustedes consideren oportuno. Finalmente, finalizaremos el análisis y en la siguiente etapa tendremos que establecer las acciones correctivas. Entonces, como observamos, la IA no solamente nos sirve para realizar consultas de nuestro día a día, como seguramente lo vienen utilizando en ChatGPT o en Meta o en Gemini de Google, sino también lo podemos ir aplicando para los sistemas de gestión y para diversos procesos. De igual manera, nosotros pensando también en los usuarios que en el día a día van teniendo consultas dentro del propio uso de la plataforma, además de que tenemos una mesa de ayuda para atender las consultas de los usuarios, hemos implementado también un chat denominado Asistente Suite. Entonces yo le podría preguntar algo tan del día a día como puedes proponerme de procedimiento de trabajos en altura para el sector energético. Entonces le puedo preguntar, así como le puedo preguntar este tipo de consultas y que me dé un ejemplo de procedimiento, podría preguntarle cómo puedo crear un indicador automático en el módulo justamente de indicadores y me va a dar una respuesta. Mientras más fina sea mi consulta, más precisa será la respuesta que me permita desarrollar en esta aplicación Asistente Suite, ¿no? Eh, y como nosotros vamos trabajando en temas de innovación, por ejemplo, les voy contando qué tenemos en versión beta, el tema de que no solamente dé respuesta a información que esté, digámoslo así, ingresada en los módulos, en las aplicaciones, sino también que nos permita analizar. Imaginemos que le preguntásemos respecto a indicadores predictivos a través de este tipo de herramientas con inteligencia artificial. Entonces, que absorba la información y que nos dé un resultado previsto en base a la data que ya tenemos en nuestra plataforma. Entonces, ese tipo de detalles son los que nosotros venimos trabajando. O en la actualización de las matrices de requisitos legales, por ejemplo, o en la revisión de los documentos de nuestros contratistas o proveedores.
esta labor que usualmente nos toma un tiempo de trabajo y revisando, verificando la documentación, que ya la podamos tener disponible, ¿no? Ese tipo de funcionalidades se pueden lograr con nuestra plataforma. Y aquí, un poco hablando sobre los terceros, vamos a hablar un poquito acerca de las soluciones y cómo los integramos también con el sistema de gestión. A ellos se les va a otorgar un acceso denominado al SG Portal y ellos podrán interactuar desde el ingreso de documentación como empresa tercera, subir la documentación, es decir, autogestionarse, y que luego posteriormente una persona designada pueda revisar la documentación. Entonces, lo que hoy en día de repente nos envían documentación de manera iterativa, de un poco desorganizada por correo electrónico, ya nos lo mandarán de manera estructurada dentro de la plataforma, pero siempre respetando los parámetros. Es decir, ustedes colocarán las reglas de juego, qué documentos tienen que compartirnos, en qué espacio de tiempo, si son documentos que corresponden a un vencimiento, a una periodicidad, que la plataforma vaya notificando al líder de la empresa contratista para que suba la documentación de la empresa, de sus trabajadores y que cuando tengan que realizar una actividad tengan la documentación en regla. Para ustedes siempre les va a dar la visibilidad de cuál es el estatus de la documentación que nos están compartiendo. Y así como ellos podrían subir la documentación, observarán que se van activando algunos otros ítems, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos incidentes, actos y condiciones, evaluación de contratistas. Esto quiere decir que no solamente mm, nos permite subir documentos, sino también hacerlos partícipe de otros procesos de la gestión de seguridad salud en el trabajo, ya sea reportando un acto y condición, un incidente, pero también subiendo evidencias de acciones correctivas, siendo la gran ventaja que los contratistas también recibirán notificaciones para que se adapten, se alineen a los plazos que ustedes tienen estipulados al interno, ¿no? Y que tengan toda la posibilidad de conocer si algún contratista tiene tareas vencidas y que sea transparente este aspecto de gestión y sobre todo que puedan involucrarse con nuestros parámetros y lógica en nuestro sistema de gestión. Entonces, SG Portal es una solución interesante que nos permite involucrar a los terceros y esto no solamente aplicado en materia de seguridad salud en el trabajo, sino también pensado en aspectos de gestión de la calidad. Tenemos clientes que, por ejemplo, trabajan procesos automatizados como reclamos a proveedores, que esta plataforma les permita ver a sus proveedores qué reclamos se están gestionando, qué hallazgos tienen de repente en un proceso de homologación y que sea transparente que ellos suban cómo van solventando esos hallazgos encontrados. Y estos son parte de lo que se puede trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Así como los casos que hemos visto vinculados a la mejora continua, a la gestión de seguridad también dentro de la plataforma, vamos a ingresar a este módulo. Y se lo voy contando de esta manera porque la plataforma es bastante amplia. O lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso también de seguridad. Veíamos en los apartados de ISO cómo puede dar respuesta a diversos requisitos de la norma. Ya pensado un poco en la gestión operativa de seguridad, seguramente ahí se nos vendrá a la mente temas de vigilancia de la salud, ausentismo, gestión de PPs, gestión de incapacidades, exámenes médicos ocupacionales, incidentes o accidentes, actos y condiciones subestándar, inspecciones de todo tipo, ¿no? Ah, sea para temas de auditorías, caminatas de seguridad, extintores, vehículos. Entonces, aquí hay mucha información que seguramente tenemos en papel. Y a través de la plataforma van a poder no solamente digitalizar, que es antes el concepto que nosotros desarrollábamos, sino vamos a poder automatizar. Como observaron, a través de ese BPM se abstrae la lógica en ese flujograma con las etapas, los responsables, las notificaciones, queda el proceso estandarizado para que cada colaborador sepa qué información
y de qué manera debe solventarlo dentro de la plataforma en base a los tiempos esperados y para ustedes ya les quedará disponible la información, ¿no? De tal manera que pueden enfocarse en un área, en un responsable, en una tipología y de esta manera poder hacer todo tipo de consultas a partir de la información que se va gestionando. Por eso les mostraba este mapa de navegación que en materia de HCE nos permite ver un conjunto de herramientas, soluciones. Ahí observarán varias de las que les he ido contando, temas de permisos de trabajo, revisión por la dirección, gestión de cambio, seguimiento a acuerdos de reunión. A veces los temas más prácticos del día a día son los que usualmente se nos hacen complejos darle seguimiento. Y es a través de este tipo de herramientas que nosotros vamos estableciendo la forma y el cómo se debe gestionar, y ya la plataforma nos va ayudando con ese acompañamiento a los usuarios finales, ¿no? Hablando un poco de la digitalización, dentro de la versión web podemos hacer el reporte de los diversos registros, pero también nos podemos ayudar de aplicaciones móviles. En este caso tenemos el ISO Mobile, que está disponible tanto para Android, para iOS, de tal manera que el usuario se loguea, puede ver sus tareas pendientes, próximas a vencer, o puede completar alguno de los formularios. Caso, el de actos y condiciones inseguras. En este caso seleccionaremos en qué sede vamos a reportar. Seleccionaremos alguna de ellas. Desde aquí podemos subir las evidencias, como observarán, tomar las fotos en campo, poder ir completando la información según los parámetros que ustedes tengan definidos, en qué área, qué estamos reportando. Al finalizar, de repente necesitamos que se adjunte alguna firma. Ahora vamos a ver aquí un momento. Vamos a ir al caso de... Creo que acá está. Y es que la plataforma va a dar respuesta a las necesidades de cada organización, ¿no? En este caso sí se activó el concepto de firma, entonces yo cuando voy a firmar el reporte de un incidente, ingreso la información, ingreso mi rúbrica, le doy clic en enviar. Y esta rúbrica que he realizado ya puede ir insertada en un registro, un reporte, un formato tipo que ustedes tengan para mi registro preliminar. Al cierre del registro también puede haber una firma correspondiente, ¿no? Entonces, estos aspectos, estos detalles son sumamente interesantes que se puedan hacer más sencillo su gestión a través de este tipo de herramientas. Luego también están las posibilidades que se van a desarrollar a través de los registros mediante una URL y código QR. ¿Qué sucede? Casos como permiso de trabajo, actos y condiciones, las personas que estén en ISO, un reporte de mejora continua, canal de denuncias, quejas y reclamos. Entonces, desde el administrador de la plataforma, ustedes pueden ir al proceso que deseen, justamente habilitar esta funcionalidad, le damos clic en configuración y de esta manera nos generará una URL y un código QR. Entonces, si este código QR lo colocamos en ambientes claves de la operación, cualquier persona que lo escanee, ahí le aparecerá el formulario para poder reportar, ¿no? Entonces, esto alivia bastante la posibilidad que terceros puedan ingresar registros dentro de la plataforma sin necesidad de tener un usuario. Mientras lo van pensando en qué procesos pueden aplicarlo, seguramente por ahí les surgirá algunas consultas, pero como observarán, hay varias posibilidades que nos da la plataforma. Dentro de lo que hemos ido conversando, también está la posibilidad de utilizar aplicaciones móviles, caso el ISO Tool Radar. Aquí configuraremos diversos tipos de checklists. Aquí hay algunos configurados, siempre en base a los permisos que tenga el colaborador, podrá acceder a determinados tipos de checklist. Por ejemplo, esta inspección de seguridad. Aquí puede ser que necesitemos auditar o inspeccionar una de las sedes, una de las plantas, a un contratista, dependiendo. Le damos clic en nuevo diagnóstico y en este caso nos pide una foto inicial, ¿no? Para poder empezar el checklist. Esto quiere decir que ustedes pueden colocar las precondiciones de cómo se debe ejecutar correctamente un checklist. Puede darse el caso que para otro tipo de checklist el parámetro sea establece qué grupos de preguntas se deben contestar. Entonces, a partir de ello ya me permite continuar con la lista de chequeo. Entonces, esto se va a adecuar a la necesidad de cada organización.
A partir de ello, yo debería ir completando cada uno de los criterios, señalando si lo cumplo o no cumplo, u otros niveles de respuesta, colocando las evidencias y voy completando cada uno de los grupos de preguntas, ¿no? Algunos criterios pueden tener un peso diferente, algunos serán obligatorios de responder, pero finalmente levantaremos información directamente en campo. Y si necesitamos que nuevamente vaya en la rúbrica de repente del auditado, del auditor, entonces aquí quedará establecido y esto luego aparecerá en el informe de auditoría o en el informe de inspección que estamos ejecutando, ¿no? Este aplicativo también es interesante porque funciona en modo offline. Quiere decir que no necesitamos acceso a Internet, podemos realizar varias inspecciones o auditorías y luego cuando estamos conectados a Internet le daremos clic a sincronizar y enviará los informes y los hallazgos que se hayan levantado en esta inspección, ¿no? Entonces también nos da la capacidad de poder guardar y luego retomar la evaluación. Son parte de las funcionalidades que nos permite este aplicativo de inspecciones. ¿Qué utilidad podemos darle? Diversas. Desde inspecciones en lo que es seguridad, evaluaciones a contratistas, auditorías, entre otros, ¿no? Bien, interesante también que a partir de los datos que vayamos gestionando podamos obtener indicadores. Hay un módulo de indicadores donde definiremos los indicadores de nuestro sistema de gestión, pero a través del dashboard podemos agruparlos. Por ejemplo, nuestros ratios de accidentabilidad, índice de frecuencia, índice de severidad, índice de accidentabilidad. Necesitamos verlos con diversas opciones gráficas. Entonces, desde aquí podemos establecer de repente un gráfico de líneas, gráfico de barras, una semaforización, otros indicadores que queremos también visualizarlos de aquí, de repente con un gráfico tipo radar, gráfico de circular, entre otros. Inclusive, si yo quiero ver la gestión, porque soy una organización que tiene multisede, entonces veo el indicador de manera macro, pero si lo quiero ver detallada, aquí vemos en desglose y vemos los subindicadores, ¿no? Vemos cómo se muestran los resultados por cada subindicador y cómo va aportando datos al nivel superior. Entonces, interesante que la plataforma nos permita tener esta gestión por indicadores, no solamente pensándolo en los sistemas de gestión, sino en cualquier indicador que se desarrolle en la plataforma. Sean indicadores operativos, tácticos, ya cuando vayamos a los indicadores estratégicos, lo veremos con otro enfoque. Pero bien, un poco continuando la línea de la presentación, vamos a hablar un poco acerca de los modelos de excelencia y los temas de riesgos corporativos también. Dentro de la plataforma, aquí vamos a verlo, dentro de lo que es la solución GRC, tenemos módulos como por ejemplo auditorías de control interno, gestión de riesgos. Dentro de lo que es gestión de riesgos, de todo tipo, ¿no? Aplica para todo tipo de riesgos corporativos, financieros, de fraude, antisoborno, de SARLAF, riesgos en proceso, materia de aspectos e impactos, entre otros. Cada uno de ellos va a desarrollar su propia metodología, su estructura y se visualizará en la plataforma. Esto va de la mano con un inventario de riesgos, de controles, amenazas, causas, entre otros, de tal manera que al momento de yo desarrollar mi matriz, podamos tener las variables, las metodologías de evaluación, pueden ser una fórmula de cálculo, ahora lo vamos a ver en un momento, o una fórmula matricial donde finalmente nos dé una valoración final o un riesgo residual. A partir de ello, poder establecer los planes de tratamiento que debamos planificar actividades, ¿no? Como observarán por aquí. Entonces, interesante que dentro de la plataforma la estructura que desarrollemos para nuestra gestión de riesgos sea configurable. Por aquí les estoy mostrando un poco ese apartado de vista de administrador, donde definiremos las estructuras que se tiene en nuestra matriz y cuáles son las metodologías de evaluación, ¿no? Esto es totalmente configurable. Voy a mostrarles una de tipo matricial para que tengamos una referencia. Aquí tenemos una matriz de 5 por 5 y los parámetros
cada uno de los aspectos de los resultados de la evaluación son totalmente configurables en la valoración y en la colorimetría, ¿no? Que es lo que finalmente visualmente nos gusta que el usuario tenga claro, ¿no? En qué estadio se encuentra. A partir de ello podríamos tener un mapa de calor, un gráfico de burbujas para el análisis y esto directamente consultarlo desde la propia plataforma. También les contaba que podemos tener modelos de excelencia. Lo vamos a ver desde dos ejemplos aquí en la plataforma. Y es que en este caso también nosotros vamos a ir a este entorno demo y por aquí les voy a mostrar otro entorno demo con otra configuración. ¿Por qué es interesante ver estas capacidades? Porque de repente un proyecto nace desde los sistemas de gestión, luego lo queremos relacionar a nuestra planificación estratégica. Entonces, dentro de la plataforma, no necesariamente eh, hay alguna metodología muy específica que se tenga que adaptar. De repente ustedes utilizan Hoshin utilizan de repente alguna metodología muy específica de planificación estratégica, Balance Scorecard, o de repente tienen definidos sus objetivos de desarrollo sostenible, ya están implementando sus indicadores GRI. Entonces, eso no quiere decir que necesiten tener todo implementado para empezar a utilizar la plataforma. Dentro del sistema ya pueden ir trabajando esta gestión que vienen implementando y de la mano con la implementación ya ir desarrollándolo en las diversas aplicaciones que tenemos, ¿no? Entonces observarán que las diversas metodologías se pueden definir en la solución. Aquí vamos a ir a otro ejemplo, vamos a ver la gestión estratégica desde un punto de vista del usuario administrador, pero también del usuario final y el cómo va a ver los datos. Vamos a ir al apartado de, creo que aquí le han denominado mapa estratégico. Acá vamos a duplicar la vista para que veamos cuál es la vista del usuario final y la vista del usuario administrador. Entonces aquí lo que tenemos, vamos a ir, acá está. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, seleccionaremos una fecha. Vamos a seleccionar una fecha y vamos a ver los datos. Vamos a consultar una fecha previa para ver la información. Entonces lo que vamos a tener aquí son los objetivos estratégicos, cómo van a quedar vinculados a indicadores. Estos indicadores van a tener que tener un responsable. A ver, permítanme un segundo. Ah, ok, ya. Lo vamos a ver desde este centro demo. Sé que en cada entorno demo van cambiando los datos que van colocando como ejemplo. Bien, vamos aquí al mapa estratégico. Vamos a seleccionar un periodo en consulta. Vamos a seleccionar este periodo. Por acá vamos a duplicar la vista. Entonces un usuario final le podemos colocar como hace un momento veíamos, ¿no? Aquí tenemos los diversos objetivos. Yo poder darle clic a un objetivo y visualizar la información. Por ejemplo, garantizar la satisfacción de los asociados y visualizar la información, quién es el responsable, cuál es el valor del indicador, con qué indicadores lo vamos midiendo, poder ver a detalle ese indicador muy específicamente. Entonces, interesante que a través de la plataforma nos permita vincular a cada objetivo los indicadores y los proyectos con los cuales se está analizando el desarrollo del mismo, ¿no? Que nos permita mostrar quién es el responsable de ese proyecto, qué tareas están planificadas, cómo se está ejecutando. Desde un punto de vista administrador, pues se va estructurando de esta manera. Las perspectivas, los objetivos, cómo se pueden vincular las líneas estratégicas y de esta manera ya queda configurada la lógica de nuestro modelo de excelencia. Luego, ¿a qué apuntamos? Esta es la parte operativa. Si yo quisiera, por ejemplo, tener un versus entre la información que se visualiza, cuáles son los objetivos versus los indicadores o versus los proyectos y que se muestre, rápidamente lo podríamos tener, ¿no? A través de la plataforma. Pero
también lo que apuntamos es que todas las variables que hemos utilizado para los modelos de excelencia, para los sistemas de gestión, podamos explotarlos en un cuadro de mando de BI. Entonces, vamos a ir a ese módulo, el Business Intelligence, para consultar la información. Entonces, lo que tenemos a través de la plataforma son herramientas de análisis. En la práctica son tres. Si queremos sumar indicadores predictivos sería un cuarto. Pero en este caso vamos a hablar hoy día del BI. Vimos una parte en lo que era el dashboard de indicadores, que es parte del módulo que les contaba. Pero en el caso del BI vamos a poder explotar las diversas variables. Vamos a ver algunos ejemplos vinculados en lo que es mejora continua, modelos de planificación estratégica, temas de incidentes o accidentes, para las personas más vinculadas a la gestión de riesgos también. Entonces, para que veamos todas las posibilidades. ¿Por qué es interesante poder utilizar ese tipo de herramientas? Para poder tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Con data que sea consistente y de esta manera que una decisión o un análisis que necesitemos conversar con el equipo lo podamos realizar en base a data que sea fidedigna, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro de mando para objetivos estratégicos. Podríamos darle clic a alguno de los tipos de indicadores o ya sea a alguno de los objetivos estratégicos, como observarán, ¿no? Mientras voy dándole clic, observarán que la curva de evolución de cumplimiento del objetivo va cambiando. Si vamos a la siguiente vista, podemos tener un versus entre los tipos de sedes y cuál ha sido su desempeño de manera mensual, ¿no? Si de repente me quiero enfocar en dos sedes, simplemente la selecciono y me aparecen los resultados. De repente, para estas dos sedes en particular, en base a la gestión estratégica, quiero ver a mayor detalle cuál ha sido su desempeño mensual de los indicadores y allí lo podemos ver por cada una de las sedes. De repente ahora me interesaría ver cómo ha sido la ejecución de las iniciativas. Le damos un clic y vemos todas las iniciativas con el listado de actividades. Me interesaría ver qué actividades se han quedado con vencidas. Entonces le damos un clic y vemos qué tarea de estas iniciativas se encuentran vencidas. Si quisiéramos ver un tacómetro para ver el desempeño de los proyectos, vemos ahí el avance esperado, el avance real, cuántas tareas en porcentaje están vencidas, cómo ha sido su desarrollo de actividades en los meses correspondientes y rápidamente podemos visualizar los datos, ¿no? Si hablamos de incidentes de seguridad, podemos verlo por unidad de negocio, podemos cuantificar cuántos han sido durante este periodo, cuántos del total están cerrados, cómo han ido evolucionando. Podríamos tener un mapa de calor según la ciudad donde tengamos operación y queremos ver al seleccionar alguna de las ciudades cómo impacta en mi análisis. Entonces, es como ustedes conocen la dinámica de las soluciones de Business Intelligence, ¿no? Vamos seleccionando las variables y vemos cómo se actualiza el escenario que estamos consultando. Y así como este caso, también otro modelo vinculado a la gestión de seguridad, que en este caso nos muestra las tipologías, vemos la variable gerencias y parte del cuerpo afectada. Mientras vamos seleccionando alguna de las variables, vemos cómo las demás gráficas se van actualizando. Eso se ve de manera también bastante interesante con la gestión de riesgos, donde podríamos tener disponibles los macroprocesos, procesos, subprocesos, líneas de negocio, niveles de riesgo. Entonces yo de repente quiero enfocarme en los riesgos alto y muy alto. Y en base a ello todas las gráficas actualizan. Quizá para este nivel de valoración de riesgo quiera ver cómo va el desempeño de los controles, cómo se están implementando, en qué porcentaje, qué tan eficaces son. Voy a la vista ejecución de los controles y vemos allí los valores que he ido alcanzando. De repente me gustaría ver de manera visual un tacómetro, entonces puedo tener algo más visual, ¿no? Para cada nivel de riesgo, cuáles han sido los resultados que han alcanzado a niveles de riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, pero tomando como referencia los filtros que hemos ido utilizando. Si yo me quiero enfocar en un proceso,
rápidamente nos mostrará la información, ¿no? Esto es parte de lo que la plataforma propone, que sea una herramienta colaborativa que aborde necesidades muy específicas para los sistemas de gestión y que a partir de ello nos permita tomar decisiones sobre los datos que hemos ido gestionando y que nos ayude con los seguimientos a través de la automatización de las comunicaciones, ¿no? De manera bidireccional, con nuestros contratistas, con nuestros usuarios finales y que justamente tengamos la información organizada y que ya sea pasar una revisión por la dirección, una auditoría, una fiscalización, homologación, entre otros, sea de manera bastante práctica y sencilla.